Homilía 5. Alejamiento del mundo y confianza en la providencia. Sobre el alejamiento del mundo y todo lo que perturba el intelecto. Dios ha honrado grandemente al hombre al darle una doble enseñanza, abriéndole así por todos lados la puerta del conocimiento. Epignosis, salvífico. Si deseas un testimonio fiel de lo que acabo de decir, vuelve a tu interior y no te perderás. Y si quieres un testimonio exterior, tendrás otro maestro que te conducirá sin error por el camino de la verdad. Un corazón distraído no puede evitar el olvido, y la sabiduría no le abrirá su puerta. Aquel que, gracias a un conocimiento exacto, ha comprendido a qué igualdad todos llegarán al final de los tiempos, no buscará otro maestro para que le enseñe el renunciamiento al mundo. El primer libro dado por Dios a los hombres es la naturaleza de los seres creados. La ley escrita no fue establecida sino después de la transgresión de los primeros padres. Aquel que no se aleja voluntariamente de las causas de las pasiones será involuntariamente atraído por el pecado. Las causas del pecado son el vino, las mujeres, las riquezas y la vigorosidad del cuerpo. No son por naturaleza pecados, pero, debido a la debilidad humana y su uso ilegítimo, la naturaleza es fácilmente arrastrada por ellas a diversos pecados. Por eso, es necesaria una vigilancia particular en su tratamiento. Si recuerdas constantemente tu debilidad, no sobrepasarás los límites que impone esta vigilancia. Entre los hombres, la pobreza es despreciada, pero Dios desprecia mucho más un alma que se enorgullece y un intelecto que se eleva. Entre los hombres, el rico es honrado. Ante Dios, el alma que se humilla. Si quieres comenzar a hacer el bien, ante todo prepárate para las pruebas que van a atacarte, y no te desviarás del camino de la verdad. En efecto, el enemigo tiene la costumbre, cuando ve a alguien comenzar, con una fe ardiente, a llevar una vida virtuosa, de someterlo enseguida a múltiples y aterradoras pruebas, para que, aterrado, deje enfriar su buena resolución y ya no tenga fervor para trabajar en lo que agrada a Dios. No es que el adversario tenga tal poder, pues entonces nadie podría hacer el bien, sino que recibe el permiso de Dios, como aprendemos por el ejemplo de Job. Tú, pues, prepárate valientemente para enfrentar las tentaciones que se oponen a las virtudes, y solo entonces ponte a trabajar. Pero si no estás listo para enfrentar las pruebas, renuncia a adquirir las virtudes. El hombre que duda de que Dios pueda ayudarle en la práctica del bien, teme a su propia sombra, tiene hambre en tiempos de prosperidad y abundancia, y, en una morada pacífica, está lleno de agitación. Pero aquel que se confía en Dios, hace firme su corazón. Su valor es manifiesto a los ojos de todos, y su gloria resplandece ante sus enemigos. Los mandamientos de Dios son más preciosos que todos los tesoros del mundo, y aquel que los observa encuentra a Dios dentro de sí mismo. Aquel que se acuesta cada noche pensando en Dios, siempre lo tendrá a su lado, y aquel que ama los divinos designios, tendrá a los ángeles del cielo como guías. Aquel que teme al pecado, atravesará sin dificultades los pasajes más temibles, y en la hora de las tinieblas, encontrará la luz delante de él y en su interior. El Señor guarda los pasos de aquel que teme al pecado, y cuando comete un error, la misericordia de Dios lo sostiene. Aquel que considera sus faltas menores, caerá en errores más graves, y pagará 7 veces el precio. Siembra la misericordia con humildad, y cosecharás misericordia en el juicio. El bien que has perdido es aquel que debes adquirir de nuevo.
Si debes a Dios una pequeña moneda, no aceptará que le des una perla en su lugar. Si has perdido la castidad, Dios no aceptará que hagas misericordia mientras continúas en la fornicación. Es la santificación del cuerpo lo que Él pide de ti. Transgredes el mandamiento al no haber renunciado claramente a las cosas de este mundo y luchas en otro aspecto. ¿No has erradicado la mala hierba y quieres luchar contra algo más? Sanefrén dijo: en tiempo de cosecha, no es con ropa de invierno que se debe enfrentar el calor del verano. Cada uno cosecha lo que ha sembrado. A cada enfermedad corresponde su propio remedio. Si estás vencido por la envidia, ¿por qué es contra el sueño que te esfuerzas por luchar? Aunque una falta te parezca pequeña, y como en ciernes, arráncala antes de que se desarrolle y llegue a madurez. No desatiendas este desliz, aunque te parezca insignificante. De lo contrario, más tarde se convertirá en un amo despiadado, y tendrás que correr delante de él como un esclavo encadenado. Quien combate una pasión desde el principio, la dominará pronto. Si alguien puede soportar la injusticia con alegría, incluso cuando tendría la posibilidad de sustraerse de ella, es porque ha recibido de Dios su ayuda, debido a su fe en Él. Y quien soporta con humildad las acusaciones injustas, ha alcanzado la perfección y provoca el asombro de los ángeles. De hecho, no hay virtud más grande ni más difícil de adquirir. No pongas tu confianza en ti mismo, como si fueras fuerte, hasta que no hayas sido puesto a prueba y encontrado inquebrantable. Así que, en todas las cosas, verifica de qué eres capaz. Adquiere una fe recta y pisotearás a tus enemigos. Mantén un intelecto humilde y no confíes en tu fuerza. De lo contrario, serás abandonado a la debilidad de tu naturaleza y pronto tu caída te enseñará tu propia debilidad. No confíes en tu conocimiento, para que el enemigo por este medio no te atrape en la red de su maldad. Haz humilde tu lengua y nunca serás despreciado. Suaviza tus labios y todos serán tus amigos. No te jactes de tus obras para no tener que sonrojarte. Cada vez que un hombre se glorifica de algo, Dios permitirá que cambie, para que sea humillado y aprenda la humildad. Por eso, debes dejarlo todo a la presciencia de Dios y creer que nada es estable en esta vida. Actúa así, y que tus ojos estén siempre dirigidos hacia Dios. De hecho, la protección de Dios y su providencia envuelven a todos los hombres. Pero esto solo lo ven aquellos que se han purificado del pecado y piensan constantemente solo en Dios, y en Él solo. La providencia de Dios se manifiesta especialmente a aquellos que, por Él, han pasado por una gran prueba. Entonces, tienen la sensación y la ven, de alguna manera, con sus ojos corporales, cada uno según la medida y la naturaleza de la prueba que ha soportado, para que se fortalezca su coraje. En el caso de Jacob, de Jesús, hijo de Nabé, de Ananías y sus compañeros, de Pedro y otros santos aún, se manifestó bajo una apariencia humana, animándolos y fortaleciéndolos en la piedad. Si dices que tales cosas fueron concedidas por Dios a estos santos en virtud de una economía especial, y que fue por razones particulares que fueron juzgados dignos de tales visiones, entonces, que los santos mártires sean tus ejemplos de coraje. Estos, a menudo varios juntos, o solos, han luchado por Cristo, en muchos lugares diferentes. Gracias a la fuerza que les llegaba entonces, soportaron valientemente, en sus cuerpos de barro, ser desgarrados por el hierro, y sometidos a todos los suplicios, cosa que supera la naturaleza. A tales hombres, los santos ángeles les aparecían visiblemente. Por ello, cada uno aprende que la divina providencia viene abundantemente en ayuda, para manifestar su coraje y confundir a sus enemigos, a aquellos que, de múltiples maneras, soportan por Dios toda prueba y tentación. De hecho,
Cuanto más los santos eran reconfortados por tales visiones, más los adversarios eran exasperados y encolerizados por su resistencia. ¿Y qué decir de los ascetas, esos extraños al mundo, y de los anacoretas, quienes han hecho del desierto una ciudad y un lugar de estancia para los ángeles? De hecho, los ángeles frecuentaban a tales hombres, debido a su estilo de vida tan similar al de ellos. Servían en el ejército del mismo maestro y venían de vez en cuando a visitar a sus compañeros de armas, es decir, a aquellos que habían abrazado la vida en el desierto para su existencia entera y habían tomado por morada las montañas, las cavernas y los antros de la tierra por su amor a Dios. Habían abandonado las cosas de la tierra, amado las cosas del cielo, y se habían convertido en imitadores de los ángeles. Por lo tanto, con razón los santos ángeles no se ocultaban de su vista y cumplían todas sus voluntades. De vez en cuando, aparecían ante ellos para enseñarles lo que necesitaban para llevar su estilo de vida, o también para responder a sus perplejidades. A veces, los propios santos les preguntaban sobre sus necesidades. En otras ocasiones, los guiaban cuando se habían desviado del camino, o venían en su auxilio cuando caían en tentación, o también, cuando ocurría una desgracia súbita o un peligro, los liberaban, ya fuera de una serpiente, un desprendimiento de rocas, una astilla de madera o una caída de piedras. Cuando el enemigo combatía abiertamente a los santos, aparecían ante ellos, les decían que habían sido enviados para ayudarlos, y les brindaban valor, seguridad, parresia y consuelo. A veces, operaban a través de ellos curaciones. También ocurría que curaban a los propios santos cuando éstos caían enfermos. Con un gesto de la mano o con una palabra, les devolvían sobrenaturalmente la vigor y la fuerza a sus miembros agotados por el ayuno. A veces, también les llevaban comida, pan, a veces aún caliente, y otros alimentos. A algunos les anunciaban su partida hacia el reino, y a otros las circunstancias de su muerte. Pero, ¿por qué enumerar todas las pruebas del amor que nos tienen los santos ángeles y de la especial atención con la que rodean a los justos? Como grandes hermanos que cuidan de los más jóvenes, los ángeles nos vigilan. Todo esto debe mostrarnos cuán Dios está cerca de todos los que lo invocan en verdad. Salmo 144, 18. Y cuánto, en su providencia, cuida de aquellos que no tienen otro interés que agradarle y seguirlo con todo su corazón. Si crees que Dios, en su providencia, vela por ti, ¿por qué preocuparte? ¿Por qué inquietarte por las cosas transitorias y por lo que necesita tu cuerpo? Pero si no crees que Dios se preocupe por ti, y si, por esta razón, te ocupas tú mismo de lo que necesitas, como si Él no existiera, eres el más desdichado de todos los hombres. ¿Qué sentido tiene la vida para ti? Echa tu carga sobre el Señor, y Él te sustentará. Salmo 55, 22. Y no tendrás miedo de nada de lo que pueda sucederte. Aquel que, de una vez por todas, se ha consagrado a Dios, vivirá en el reposo del intelecto. Sin pobreza, el alma no puede liberarse de la agitación de los pensamientos. Sin la calma, hesiquía, de los sentidos, no se puede sentir la paz del pensamiento. Sin pasar por la prueba, es imposible adquirir la sabiduría del espíritu, pneuma. Sin lecturas hechas con dedicación, no se puede conocer la sutileza de los pensamientos. Sin la serenidad, galené, de los pensamientos, el intelecto no puede penetrar en el secreto de los misterios. Sin la confianza que da la fe, el alma no puede enfrentar con valentía las pruebas. Sin una experiencia concreta de la protección de Dios, el corazón no puede poner en él su esperanza. Y si no experimenta el sufrimiento por Cristo según su medida, el alma
nunca estará en comunión con Él. Considera como un hombre de Dios a aquel que, movido por una gran compasión hacia los demás, ha matado en sí mismo todos sus deseos terrenales. En efecto, Dios mismo cuidará de aquel que da sus bienes a los pobres, y aquel que por Dios se hace pobre, obtendrá un tesoro inagotable. Dios no necesita nada, pero se regocija cuando ve a alguien consolar su imagen, al pobre, y honrarlo por él. Si alguien te pide algo que posees, no digas en tu corazón, voy a guardar esto para mí, para estar cómodo, y Dios proveerá de otra manera para sus necesidades. Tal pensamiento es propio de hombres inicuos que no conocen a Dios. Un hombre justo y bueno no deja su honor dar a un pobre, a otro, y no deja pasar el tiempo de la gracia sin aprovecharlo. Ciertamente, el pobre y el necesitado son ayudados por Dios, pues el Señor no abandona a nadie. Pero tú desprecias el honor que Dios te hace y alejas su gracia de ti, al apartarte del pobre. En cambio, cuando das, alégrate y di, gloria a ti, oh Dios, pues me has hecho digno de encontrar a alguien a quien consolar. Y si no tienes que dar, alégrate aún más y dile a Dios dando gracias. Te agradezco, mi Dios, porque me has hecho esta gracia y este honor de ser pobre por tu nombre, y me has hecho digno de probar, por la enfermedad y la pobreza, la tribulación que has puesto en el camino de tus mandamientos, como la probaron todos tus santos que han caminado por esta vía. Y cuando estés enfermo, di, bienaventurado aquel a quien Dios ha hecho digno de sufrir esta prueba, que nos hace heredar la vida. En efecto, Dios nos envía la enfermedad para la salud del alma. Un santo dijo, he notado que un monje que no sirve al Señor, de manera que le plazca, y que no lucha con celo por la salvación de su alma, sino que vive en la negligencia en lo que respecta al ejercicio de las virtudes, será completamente abandonado por Dios a las pruebas, para que no permanezca inactivo, y que esta demasiada inacción no lo lleve a algo peor. Dios envía las pruebas a los perezosos y a los negligentes, para que su intelecto esté ocupado por esta preocupación, y no por cosas vanas. Dios actúa también así hacia aquellos que lo aman para educarlos, hacerlos sabios y enseñarles su voluntad. Cuando los perezosos y los negligentes le rezan, Él no los escucha de inmediato, sino que espera que estén exhaustos, y que hayan aprendido así que eso venía de su negligencia y de su pereza. Está escrito de hecho, cuando extendéis vuestras manos, yo aparto mis ojos. Aunque multipliquéis las oraciones, yo no escucho. Isaías 1, 15. Aunque estas palabras fueron escritas para otros, también valen para aquellos que abandonan el camino del Señor. Decimos que Dios es muy misericordioso, pero entonces, ¿cómo es que, cuando desde el seno de la prueba no cesamos de llamarlo e invocarlo, no somos escuchados, y Él se aparta de nuestra oración? El profeta nos lo explica cuando dice, no, la mano del Señor no es demasiado corta para salvar, ni su oído demasiado duro para oír, pero nuestros pecados nos han separado de Él, y nuestras iniquidades han hecho que desvíe su rostro de nosotros para no escucharnos. Isaías 59, 1-2. Recuerda a Dios en todo momento, y Él se acordará de ti cuando males te sobrevengan. Tu naturaleza se ha vuelto sujeta a las pasiones. En el mundo actual, las pruebas se han multiplicado. Los males, lejos de alejarse, brotan en ti y bajo tus pies. Sin embargo, no te rindas al desánimo, y cuando Dios lo desee, te liberará de todo esto. Así como los dos párpados están cerca el uno del otro, así las pruebas están cerca de los hombres. Dios
en su sabiduría, lo ha dispuesto así, por economía para tu utilidad, para que no ceses de llamar a su puerta, para que el temor a las tribulaciones implante su recuerdo en tu intelecto, para que te acerques a él por tus súplicas, y para que tu corazón sea santificado por su constante recuerdo. Si oras, él te escuchará, y aprenderás que Dios es tu liberador. Sentirás que es tu creador, que vela por ti y te guarda, que ha hecho para ti dos mundos, uno como un maestro y un pedagogo cuyo papel es temporal, el otro como tu casa paterna y tu herencia eterna. Dios no te creó invulnerable a las aflicciones, para que, al envidiar su divinidad, no heredes la suerte de aquel que fue en tiempos el lucero del alba, Lucifer, y que su orgullo transformó en Satanás. Por otra parte, no te creó fijo e inmóvil, para que no te asemejes a los seres desprovistos de un alma razonable. Lo que haces de bien entonces no te beneficiaría en nada y no te proporcionaría recompensa, como es el caso de las cualidades naturales de los animales. Cualquiera puede entender fácilmente qué utilidad, qué acciones de gracias, qué humildad nos son procuradas por todas estas espinas que nos hieren. Es, por lo tanto, claro que depende de nosotros luchar por el bien o girarnos hacia el mal, y que el honor o el deshonor que resulten deben ser imputados a nosotros. El deshonor nos cubre de vergüenza, y lo tememos. El honor, por el contrario, nos incita a dar gracias a Dios y nos hace tender hacia la virtud. Dios ha multiplicado para ti estos pedagogos. En efecto, si no le fueras sometido, si fueras exento de tribulaciones y superior a todo temor, correrías el riesgo de olvidar al Señor tu Dios, te apartarías de Él y caerías en la idolatría, como tantos otros. Sometidos a las mismas pasiones que tú y sujetos a las mismas aflicciones, no solo cayeron en la idolatría, en un instante, para obtener un poder efímero y un bienestar pasajero, sino que además osaron tontamente rebelarse contra Dios. Por lo tanto, Dios permitió que fueras sumido en tribulaciones para que no le irrites apartándote de Él, y para que Él no te aniquile de su presencia al traerte castigo. No diré nada de la impiedad y todos los blasfemias que engendran la búsqueda del bienestar y la ausencia de miedo, así como no me atrevo a extenderme sobre lo que acabo de hablar. Pero es por los sufrimientos y las aflicciones que Dios ha hecho abundar su recuerdo en tu corazón, y es por el temor a las adversidades que te ha mantenido despierto ante la puerta de su compasión. Para liberarte de ellas, ha sembrado en ti el amor hacia Él. Al hacer descender en ti el amor, se ha acercado a ti y te ha honrado con la adopción filial, y te ha mostrado cuál es la abundancia de su gracia. ¿Cómo habrías conocido su providencia y su cuidado si no hubieras encontrado adversidades? Es en gran parte gracias a ellas que el amor de Dios ha podido abundar en tu alma, es decir, gracias al conocimiento de sus dones y al recuerdo de su gran cuidado. Todos estos bienes han sido engendrados por las aflicciones, para que aprendas a dar gracias. Recuerda, pues, a Dios, para que Él se acuerde constantemente de ti. Al acordarse de ti, te salvará, y recibirás de Él todo lo que te hará feliz. No lo olvides, dejando que tu intelecto se distraiga con frivolidades, para que Él no te olvide en el tiempo de tus combates. En la prosperidad, permanece sometido a Él, para que en las tribulaciones puedas dirigirte a Él con una confianza filial, parresia, mediante una súplica ardiente que brote del corazón. No dejes de purificarte ante el Señor, manteniendo siempre su recuerdo en tu corazón, para no olvidarte de Él durante mucho tiempo y no ser privado de esa confianza filial cuando te acerques a Él. De hecho, la confianza filial hacia Dios se genera por una constante conversación, homilia,
con Él y una oración continua. Con los hombres, las relaciones y la vida en común se realizan a través del cuerpo. La relación con Dios se establece por el recuerdo guardado en el alma, por la atención en la oración y por la entrega total de uno mismo. Gracias a la práctica perseverante del recuerdo de Dios, el hombre será transportado a veces en el estupor y el asombro. Que se alegre el corazón de aquellos que buscan al Señor. Salmo 104, 3. Busca al Señor, tú que estás condenado, y serás fortalecido por la esperanza. Busca su rostro por medio del arrepentimiento. Santifícate por la santidad de ese rostro, y serás purificado de tus pecados. Corre hacia el Señor, tú que debes rendir cuentas de tus pecados. Corre hacia aquel que puede perdonar los pecados y pasar por alto las faltas. Él ha jurado por boca del profeta: por mi vida, dice el Señor, no deseo la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Ezequiel 33, 11. Y también: todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde y revoltoso. Isaías 65, 2. Y también: ¿por qué moriréis, casa de Israel? Ezequiel 33, 11. Y también: vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes. Malaquías 3, 7. Y también: el día en que el pecador se vuelva de su camino, se vuelva hacia el Señor y practique el derecho y la justicia, no me acordaré más de sus iniquidades. Vivirá, dice el Señor. Pero si el justo abandona su justicia, peca y comete el mal, no me acordaré más de su justicia, pero haré que su camino sea resbaladizo y morirá en la oscuridad de sus obras, si persiste en ellas. Ezequiel 33, 14 a 15. ¿Por qué es esto así? Porque el pecador ya no chocará con su pecado el día en que se vuelva hacia el Señor, y la justicia del justo no lo redimirá el día en que peque, si persiste en su pecado. A Jeremías, Dios le dijo: toma un rollo de pergamino y escribe lo que te he dicho, desde los días de Josías, rey de Judá, hasta hoy. Quizás al oír todo el mal que tengo intención de hacerles, llenos de temor, cada uno abandonará su camino perverso, se convertirá y hará penitencia. Entonces podré perdonar sus pecados. Jeremías 36, 2 a 3. La sabiduría ha dicho: el que oculta su pecado no obtendrá beneficio. El que confiesa sus pecados y los abandona, obtendrá la misericordia de Dios. Proverbios 28, 13. E Isaías: busquen al Señor y lo encontrarán. Invóquenlo, porque está cerca. Que el pecador abandone su camino, y el hombre injusto sus pensamientos. Vuélvanse a mí, y tendré piedad de ustedes, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos. Isaías 55, 6-8. Si ustedes me escuchan, comerán los bienes de la tierra. Isaías 1, 19. Vengan a mí, y obedézcanme, y su alma vivirá. Si guardan los caminos del Señor y hacen sus voluntades, pongan su esperanza en el Señor e invóquenlo, y tan pronto como lo llamen, Él les dirá: aquí estoy. Isaías 58, 9. Cuando la prueba se abate sobre el hombre injusto, no tiene suficiente confianza en Dios para invocarlo, ni para esperar de Él la salvación, porque, cuando disfrutaba del reposo, se había alejado de la voluntad de Dios. Antes de que comience la batalla, busca un aliado. Antes de enfermarte, busca un médico. Antes de que surja la prueba, ora al Señor, y en el tiempo de la tribulación lo encontrarás, y Él te escuchará. Antes de tambalear, llama y suplica, y antes de hacer un voto, prepárate lo que vas a prometer, y así lo tendrás en reserva. El arca de Noé fue preparada en tiempos de paz, y Noé plantó los árboles necesarios para su construcción
100 años antes. En el tiempo de la ira, los hombres injustos perecieron, pero el justo tuvo protección. La boca injusta está cerrada para la oración, porque la condena de la conciencia priva al hombre de toda confianza filial ante Dios. Un corazón bueno, en la oración, vierte lágrimas mezcladas de alegría. Aquellos para quienes el mundo ha muerto soportan los ultrajes con alegría, mientras que aquellos para quienes el mundo está vivo no pueden soportar, sufrir la injusticia. Movidos por la vanidad, se irritan y se excitan como animales sin razón, o caen en la tristeza. Oh, qué difícil es alcanzar tal virtud, y qué gloria obtiene ante Dios. Aquel que desea alcanzar tal virtud, sufrir la injusticia manteniendo la paciencia, debe alejarse de los suyos y vivir como un extranjero, pues no es posible alcanzarla en su propia patria. Solo pertenece a los más grandes y a los más fuertes soportar el sufrimiento que supone tal virtud, permaneciendo entre los suyos. Para ellos, el mundo está muerto y ya no esperan ninguna consolación aquí abajo. Así como la gracia se encuentra cerca de la humildad, así el sufrimiento acompaña al orgullo. Los ojos del Señor están sobre el humilde, para alegrarlo. El rostro del Señor está contra el orgulloso, para humillarlo. La humildad siempre recibe la misericordia de Dios, pero la dureza del corazón y la falta de fe se encuentran con dificultades formidables. Humíllate ante todos los hombres, y serás elevado más alto que los príncipes de este mundo. Ve al encuentro de cada uno abrazándolo y postrándote, y serás honrado más que aquellos que ofrecen oro de Ofir. 3 Reyes 10:11. Despréciate a ti mismo, y verás resplandecer la gloria de Dios en ti. Allí donde brota la humildad, la gloria de Dios surge en abundancia. Si te esfuerzas por ser visiblemente despreciado por todos los hombres, Dios hará que seas glorificado, en el sentido de que te manifestará su gloria en tu corazón. Sé despreciado, siendo grande, y no honrado, siendo pequeño. Esfuérzate por ser despreciado, y Dios te honrará abundantemente. No busques ser honrado, mientras estés internamente cubierto de heridas. No aprecies el honor, y serás honrado. No lo ames, y no serás deshonrado. El honor huye de quien lo persigue, pero persigue a quien lo huye, y proclama ante todos los hombres su humildad. Si te desprecias a ti mismo, y cuidas de no ser honrado, Dios te dará a conocer. Si te desprecias a ti mismo por amor a la verdad, Dios permitirá que todas sus criaturas te alaben. Ellas abrirán ante ti la puerta de la gloria de su Creador, y te alabarán, porque eres verdaderamente a su imagen y semejanza. ¿Quién ha visto alguna vez a un hombre que brillase por sus virtudes, que quisiera parecer despreciable a los ojos de los hombres, que fuese luminoso por su vida, sabio por su conocimiento y humilde de espíritu? Bienaventurado el que se humilla en todo, pues será elevado. De hecho, aquel que por Dios se humilla en todo y se hace pequeño, será glorificado por Dios. Y aquel que por Dios tiene hambre y sed, Dios lo saciará con sus bienes. Y aquel que por Dios está desnudo, Dios lo vestirá con un vestido de incorruptibilidad y gloria. Y aquel que por Dios se hace pobre, Dios lo consolará dándole la verdadera riqueza. Aníquilate por Dios, y sin que tú lo sepas, la gloria crecerá en ti a lo largo de tu vida. Considérate pecador, para ser justo toda tu vida. Si eres sabio, hazte simple e ignorante, y si eres simple e ignorante, no busques parecer sabio. Si la humildad eleva al simple y al ignorante, ¿qué honor no proporcionará a los que son grandes y dignos de estima? Huye de la vanidad
y serás glorificado. Teme al orgullo, y serás magnificado. Pues no es la vanidad la que ha sido propuesta a los hijos de los hombres, ni el orgullo dado en herencia a las mujeres. Si voluntariamente has renunciado a todas las cosas de este mundo, nunca discutas con nadie acerca de ninguna de estas cosas. Si has detestado la vanidad, huye de aquellos que la buscan. Huye de aquellos que aman poseer bienes como de la posesión misma. Aléjate de los que viven en el lujo, como del lujo mismo. Huye de los libertinos, como de la libertinaje mismo. De hecho, si solo el recuerdo de todo lo que acabo de mencionar arroja el intelecto en la confusión, ¿cuánto más lo hará por la visión y la convivencia con aquellos que viven así? Mantente cerca de los justos, y por ellos te acercarás a Dios. Comparte la vida de los que poseen la humildad, y aprenderás cómo se conducen. Si la vista de tales hombres es útil, cuánto más lo serán las enseñanzas recibidas de su boca. Ama a los pobres, para que por ellos también obtengas misericordia. No te acerques a los hombres litigiosos, para no ser forzado a perder tu calma. No te repugne el mal olor de los enfermos, y sobre todo de los pobres, pues tú también estás vestido de un cuerpo. No tengas palabras duras hacia aquellos cuyo corazón está afligido, para no ser tú mismo golpeado por la misma prueba. Entonces buscarías un consolador, y no encontrarías ninguno. No desprecies a los enfermos de nacimiento, pues todos nosotros descenderemos sin distinción a la tumba. Ama a los pecadores, odia sus obras, pero no los desprecies por sus faltas, para no ser tentado tú mismo de la misma manera. Recuerda que participas de la naturaleza terrenal y haz el bien a todos. No rechaces a los que piden tus oraciones y no te niegues a dirigirles dulces palabras de consuelo para que no perezcan y no se te pida cuentas de sus almas. Imita, en cambio, a los médicos que tratan las fiebres calientes con medicaciones frías y las sensaciones frías con su contrario. Oblígate, cuando encuentres a tu prójimo, a honrarlo más allá de su mérito. Bésale las manos y los pies. Manténlos largo tiempo con veneración. Colócalos sobre tus ojos. Elógialo, incluso por lo que no ha hecho. Y cuando se haya marchado, habla bien de él y di cosas honorables. Así lo atraerás hacia lo bueno, y tu acogida le inspirará una vergüenza saludable. Así sembrarás en él semillas de virtud, y acostumbrándote a actuar así, formarás en ti buenos hábitos, adquirirás una profunda humildad, y llegarás sin esfuerzo a una gran virtud. Y no es todo. Si tu prójimo tiene algunos defectos, aceptará de buen grado que lo corrijas, puesto que ha sido honrado por ti, y se sonrojará por el honor que le has hecho. Actúa siempre así, sé acogedor con todos y honra a cada uno. No irrites a nadie, no seas fanático, ya sea en cuestiones de fe o de mala conducta. Guárdate de culpar o acusar a nadie, en nada, pues tenemos en los cielos un juez imparcial. Si quieres llevar a tu hermano a la verdad, aflígete por él y díselo, con lágrimas y con amor, en una o dos palabras, pero no te enciendas de ira contra él, y que no vea en ti ningún signo de odio. Porque la caridad no sabe enojarse, ni irritarse, ni culpar a alguien con pasión. La señal de la caridad y del conocimiento es la humildad, que nace de una conciencia buena. En Cristo Jesús nuestro Señor, a quien sean la gloria y el poder, con el Padre y el Espíritu Santo, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.